Bien, jóvenes, vamos a continuar con el curso. Vamos a culminar de desarrollar este caso de valoración de empresas. Ya determinamos el valor de la empresa a partir del flujo de caja del accionista, que inicialmente habíamos fijado o determinado de que el valor de las acciones estaban cotizadas en $1.023.267. A eso, agregándole la deuda, tenemos el valor de la empresa de 1.523.000. Para poder descontar estos flujos de caja del accionista, hemos utilizado el costo del capital propio como costo del dinero, es decir, el costo de oportunidad. Por el enfoque del flujo de caja libre, hemos utilizado como tasa de descuento el costo del capital, pero después de impuestos, ¿no? Es decir, haciendo el uso del ahorro fiscal, que nos generaría en este caso el apalancamiento financiero, que es la deuda. ¿Ok? Con eso hemos determinado también el valor de la empresa y hemos llegado a 1.523.267. Es decir, mismo valor que hemos encontrado por el enfoque del flujo de caja del accionista. Ahora vamos a hacer el enfoque del flujo de caja del inversionista. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente volver a copiar todo esto, porque va a ser muy similar el procedimiento, entonces vamos a aprovecharlo ello. Borramos todo esto y borramos esto. Ahí está. Entonces, lo que aquí cambiamos, valor de la empresa mediante el flujo de caja del inversionista. Del inversionista. ¿Ve? Flujo de caja del inversionista. Investor cash flow. Cash flow. Ok, ahí está. Entonces ya tenemos las plantillas, que va a ser muy similar, ¿no? Y tenemos el flujo de caja del inversionista. El flujo de caja del inversionista. A ver, llegamos hasta ahí. ¿No? Una consulta, ese documento, lo que está haciendo este documento, no lo subió todavía a la carpeta compartida, ¿no? No, no lo subí. Si necesitas, lo subo ahorita. ¿Sí? Sí, para trabajar sobre ese, digamos. Perfecto. Le subo. Claro que sí. Permítame. Vamos a guardarlo. Ahora sí. Vamos a abrir el Classroom. Lo voy a subir como la clase 5.
Ya está la plantilla en el Classroom en la sesión 4, clase 4. Puede ingresar a descargar. ¿Ya estamos? Ok. Entonces, primero vamos a determinar el costo del dinero, es decir, el costo del capital. Pero como vamos a trabajar con el flujo de caja del inversionista, habíamos dicho de que para poder descontar estos flujos hay que utilizar como tasa de descuento el costo de capital, pero antes de impuesto. Es decir, el que no va a ir ahora es el impuesto. Ese es lo que tenemos que quitar. Y después hacer la misma operación. Traemos la deuda, que ya la tenemos por aquí, lo podemos traer aquí o lo podemos traer directamente del balance. Como ya lo tenemos aquí, inmediatamente. Lo mismo con el valor de las acciones al día de hoy y tenemos la estructura financiera. Y ahí nosotros podemos ver. ¿Ok? Ahora bien, calculemos el porcentaje de la inversión financiado con deuda y dividimos entre total estructura. Y esto inmovilizamos fila, ¿no? Para no cometer el mismo error. Ahí está. Verificamos que eso está correcto, efectivamente. Ahí va. A ver, hasta ahí. ¿Ya estamos? Sí. Ok. Ahora bien, traigamos el costo de la deuda, que es efectivamente la misma tasa de interés que ustedes ven aquí, del 10%, y el costo del capital. Y esto replicamos
hacia la derecha. Ok, ahora sí, calculemos el costo de capital. Muy similar al costo capital después de impuestos, con la única diferencia que esto ya va a ser antes de impuestos, es decir, ya no restamos el impuesto. Es decir, trabajamos con el 100% del costo de la deuda. Esa es la diferencia. Entonces aquí vamos a tener igual costo de la deuda por directamente por el porcentaje de la inversión financiado con deuda, que es 33%, más el costo del capital propio, 21.21%, por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Damos a Enter y esto replicamos hacia la derecha. ¿Ok? Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Sí, Perfecto. Ahora empecemos entonces a traer el flujo de caja del inversionista, que lo tenemos por aquí. Flujo de caja del inversionista, 164.223. Y esto lo replicamos hacia la derecha. Ahora calculamos el valor de continuación de operaciones, es decir, el flujo del 2028, lo vamos a dividir entre la tasa. Y tenemos de 1.830.867 el valor de continuación de operaciones, es decir, por el flujo perpetuo que se va a generar a partir del 2028.
Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es descontar. Flujo de caja del inversionista. Del inversionista. Ok. Entonces, antes sumamos y actualizamos. Colocamos igual 164.223 dividido entre 1 más 17.53. Aplicamos. 1 más 7. Entonces, el flujo que se encuentra en el año 2025 al 2023 tiene un valor equivalente de $127.099. Y vamos actualizando periodo a periodo por el tema de las tasas, ¿no? Por el tema de las tasas, que son variables, 17.53, 17.07, 16.67. Y eso por el tema de la estructura de capital, ¿no? Que va cambiando. No es porque haya cambiado los costos, sino porque cambió la estructura de capital. Y finalmente, el de 2028. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya estamos? Sí, Perfecto. Ahora lo que hacemos es sumar estos flujos ya actualizados para determinar el valor de la empresa. $1.523.267. Ese es el valor de la empresa. Y para determinar el valor de las acciones, simplemente lo que hacemos es restar la deuda que viene a ser de 1.523.267 menos los 500.000. Y tenemos también el valor de las acciones. Entonces, en resumen, podemos concluir de que el valor de la empresa es de 1.523.267, con estos flujos que estaría generando el proyecto en el futuro, o por lo menos esperamos que esos sean los flujos que genere en el proyecto. Cualquier cambio que pueda haber en los supuestos
inmediatamente el impacto se va a ver en el valor de la empresa. ¿Sí? En el valor de la empresa. Cualquier cambio que se pueda dar en las variables de entrada, que en estos son los supuestos, va a haber cambios en el valor de la empresa. Entonces, aquí hemos calculado el valor de la empresa por el método de flujo de caja descontado, utilizando el enfoque del flujo de caja del accionista, el flujo de caja libre y el flujo de caja del inversionista, obteniendo el mismo resultado. Entonces, en la práctica, no necesariamente necesitamos calcular bajo los tres métodos, sino elegimos una, por ahí la más básica es el flujo de caja accionista, ¿no? El flujo de caja del accionista. ¿Ok? Pero aquí en este caso lo hemos calculado por los tres enfoques para ver y determinar que los resultados van a ser exactamente lo mismo. Entonces, estos valores que acabamos de determinar no necesariamente va a ser el precio. El precio va a surgir de una negociación entre las partes, entre el comprador y vendedor, si en caso se lleva a cabo la transacción. Entonces, el valor de la empresa no necesariamente se determina simplemente para hacer una transacción, sino también para conocer cuál es el valor de nuestra empresa y si valdrá la pena o no seguir inyectando capital a la empresa o para buscar financiamiento, ¿no? Para obtener financiamiento y seguir creciendo. Entonces tiene muchos factores de por qué necesitamos hacer una evaluación. Una consulta. Sí, Si yo trabajo en una entidad bancaria, una entidad financiera, ¿esto lo puedo aplicar para análisis financiero? Y si fuera así, ¿cuál flujo de caja sería el más recomendable? primero, si lo vas a utilizar la empresa como garantía, necesitas valorar la empresa, necesitas saber cuánto vale porque de acuerdo a eso te va a estar como garantía para un financiamiento. Segundo, ¿cuál es el más utilizado? El flujo de caja libre, es decir, por el enfoque del flujo de caja libre. Porque este flujo te muestra los recursos que tenemos disponibles, me voy a ir aquí arriba, los recursos que tenemos disponibles para poder cumplir obligaciones con instituciones financieras y para poder cumplir con los dividendos si en caso quisieran recibir los accionistas. Entonces, el flujo de caja libre me muestra los recursos que está generando el negocio, que están disponibles para poder cumplir las obligaciones financieras. ¿Sí? Entonces, normalmente las entidades bancarias lo que solicitan es su flujo de caja libre, porque a base de esto te van a calcular el índice de cobertura, ¿no? Índice de cobertura. Mientras que el flujo de caja del accionista es lo que queda, pero ya después de haber cubierto servicio de la deuda, ¿no? O sea, ya está cubierto el servicio de la deuda. Mientras que el flujo de caja libre no, es lo que tenemos para poder cubrir el servicio de la deuda. Y obviamente, si en caso los accionistas quisieran recibir dividendos, pues también iría a cubrir los temas de los dividendos. Muy bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ok, ahora vamos a entrar un poquito a lo que es, lo que les decía, al análisis de sensibilidad. Cualquier cambio que haya en estas variables de entrada que son los supuestos va a impactar de manera directa en el valor del flujo. Veamos, por ejemplo, qué podemos mover de aquí. Movamos un poquito, si ustedes gustan, la tasa de crecimiento de las ventas. Vamos a imaginar, pensando de manera optimista, de que sea una tasa del 10% y no del 5%. Es decir,
que todos los periodos tengan una tasa de crecimiento del 10%. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en el valor de la empresa? Fíjense que de 1.500.000, de 1.5 millones, ahora ha aumentado a 1.6 millones, ¿no? Entonces, fíjense el cambio que ha tenido inmediatamente en el valor de la empresa. Entonces, cualquier cambio que haya en estos variables de entrada va a haber un impacto directo. Veamos, por ejemplo, con el tema de los plazos promedio de cobro. ¿Qué pasa? Que nosotros reducimos el plazo. Vamos a imaginar que de 120 a 90 días. Estamos hablando de que el valor de la empresa es 1.576.708, ¿no? Y vamos a modificar también el ciclo de conversión de efectivo, es decir, el tiempo que demora en volver el efectivo. Vamos a imaginar que esto sea de 60 días. $1.687.781. Entonces, así nosotros podemos ir cambiando estas variables de entrada y vamos a ir viendo los impactos que se van dando, ya sea de manera negativa o de manera positiva. En este caso, se han visto afectados de manera positiva. Una manera negativa podría ser, por ejemplo, de que el costo de ventas se incrementen o representen un 60% de las ventas. Entonces, esto seguramente va a tener un impacto directo, pero de manera negativa, es decir, a 1.067.000. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso que hay que hacer es un análisis de sensibilidad. ¿Para qué? Para determinar aquellas variables que tienen un mayor impacto sobre el valor de la empresa, sobre la variable de salida. A esas variables identificadas que tengan mayor impacto es la que vamos a tener bastante cuidado, de que no se pueda o no pueda tener variaciones, porque esto le afectaría ya sea de manera negativa o de manera positiva. Por ejemplo, un incremento en la tasa de crecimiento de las ventas significaría un incremento en el valor de la empresa, pero una disminución en la tasa de crecimiento de las ventas significaría una disminución en el valor de la empresa. Entonces, fíjese, siempre va a haber un doble impacto, dependiendo si hay una disminución o hay un aumento en estas variables de entrada. ¿Okay? Entonces, seguramente aquí hemos utilizado como supuestos 15 variables de entrada, ¿no? Iniciando desde ventas hasta dividendos. Y seguramente de estas 15 variables, no todas tienen el mismo impacto. No tienen el mismo impacto. Entonces, el análisis de sensibilidad me va a permitir identificar cuál de estas 15 variables es la que tiene mayor impacto. Y esa es la que tenemos que cuidar de que no sufran cambios bruscos, porque esto te afectaría inmediatamente al valor de la empresa. Ese es el siguiente paso que vamos a hacer. ¿Okay? Para ello, voy a un poquito parar la grabación aquí. Quiero solucionar mi problema de cristal. Parece que ya se venció y voy a volver a instalar. ¿Vamos? Permítanme unos minutitos. Los que no tienen instalado pueden instalarlo junto conmigo para que vean cómo se va instalando. Les voy a ir compartiendo la pantalla.